a la inflamación crónica significa simplemente que dura mucho más tiempo, semanas o meses. ¿De dónde puede provenir? Se puede presentar después de una inflamación aguda o conjuntamente con una inflamación aguda que cursan en algún momento juntas y después se hace crónica. O puede ser crónica de entrada, como algunas infecciones muy particulares que estudiaremos detenidamente cada una de ellas, como la tuberculosis, la sífilis y la lepra, enfermedades granulomatosas, vamos a estudiar sarcoidosis, la tuberculosis es una enfermedad granulomatosa, vamos a estudiar algunas enfermedades pulmonares granulomatosas, etc. Agentes exógenos como el sílice, el asbestos, producen procesos inflamatorios crónicos en los pulmones que se denominan neumoconiosis, y un capítulo aparte muy extenso son las enfermedades autoinmunitarias, que son muchas y todas ellas producen inflamación crónica. Así como en el proceso agudo vimos que los constituyentes eran congestión, edema e infiltrado o exudado, hay constituyentes de la inflamación crónica. Las células que intervienen son células mononucleares, como los linfocitos, los plasmocitos y algunos macrófagos. Estos son fotos de sangre, por supuesto, pero estos también salen al intersticio. También hay restos tisulares, también hay resorción de detritus por parte de los macrófagos y de los vasos linfáticos, y en general este proceso lleva a fibrosis, cura con fibrosis, y en la fibrosis hay inicialmente proliferación vascular que aporta los nutrientes, y los fibroblastos con esos nutrientes fabrican fibras de colágeno. Entonces se deposita, la cicatriz no es ni más ni menos que colágeno. Un concepto claro que debemos impartirles a ustedes es que en el proceso inflamatorio agudo predominan los neutrófilos. En cambio, en el proceso inflamatorio crónico, como vemos aquí, predominan los linfocitos. En algunos casos también predominan los plasmocitos, o hay muchos plasmocitos, y se llama infiltrado linfoplasmocitario. Cuando participan muchos plasmocitos, acá vemos un plasmocito con esta imagen piramidal, con el núcleo excéntrico y la cromatina en rueda de carro, se ven cuerpos de Russell, algunos un poco todavía aún intracelulares y otros extracelulares. Acuérdense que son acúmulos de sustancias proteicas, los cuerpos de Russell, que esto ocurre cuando la inflamación es muy crónica. En los procesos inflamatorios crónicos suceden algunas particularidades, por ejemplo, que aparezcan células cargadas de lípidos, por ejemplo lipófagos, cuando empieza a haber grasa que se altera y los lipófagos la fagocitan, o también aparecen células gigantes, principalmente cuando el proceso inflamatorio es muy crónico o participan, por ejemplo, agentes bacterianos como la lepra, como la tuberculosis, se forman células gigantes, o cuerpos extraños de larga data, por ejemplo, que quedan en los tejidos. Alrededor del cuerpo extraño se forma una célula gigante. Les pido disculpas que este esquema esté en inglés, pero está muy bueno. Ante una injuria que produce un proceso inflamatorio agudo, el proceso inflamatorio agudo puede tener tres vías. Puede resolverse completamente, puede generar una necrosis supurativa y posteriormente cicatrizar, o cicatrizar sin pasar por el proceso de necrosis. En cambio, la única vía que tiene el proceso inflamatorio crónico es la cicatrización con fibrosis y pérdida de la función. A veces, por ejemplo, en los procesos muy extensos, como ocurre en el hígado o en el riñón, donde se fibrosan estos órganos, lo llamamos riñón terminal o hígado terminal, donde solamente observamos fibrosis y no sabemos cuál fue la causa que originó esa fibrosis. Bueno, aquí tenemos lo que ocurre en la inflamación aguda y lo que ocurre en la inflamación crónica, que hay vasos de neoformación, el infiltrado es mononuclear y hay fibrosis intersticial. En cambio, en el
proceso fibroso solamente hay algunas celulitas y muchas fibras de colágeno, tejido conectivo. Bueno, algunos aspectos particulares de la inflamación, por ejemplo, llamamos inflamación pseudomembranosa, cuando se forman membranas sobre superficies mucosas. Esto particularmente pasa con los clostridium, por ejemplo, o con algunos antibióticos en la mucosa intestinal. La inflamación catarral es la que produce mucho moco. Esto sucede sobre el epitelio respiratorio de la nasofaringe, de las fosas nasales, de la laringe, de la tráquea, de los bronquios. Se llama catarral porque produce catarro. Este catarro está formado por moco y células que se descaman, células inflamatorias. El absceso se define como una cavidad neoformada llena de exudado purulento, llena de pus, y que tiene una pared de tejido de granulación que es el que va a ir reparando el absceso, lo va curando hasta formar una cicatriz. La fístula es un trayecto que puede comunicar dos órganos o puede terminar, como en este caso, en un fondo de saco y salir a la superficie. Tiene todo un proceso inflamatorio alrededor y puede epitelizarse o puede tener en su pared también tejido de granulación. El empiema es una colección de pus, al igual que el absceso, pero esto es una cavidad preformada. Por ejemplo, se puede acumular pus dentro de la vesícula biliar, dentro del apéndice cecal o en las cavidades, por ejemplo, el empiema pleural, el empiema pericárdico o un empiema peritoneal. La celulitis ocurre en el tejido celular subcutáneo, también se llama flemón, principalmente por agentes biógenos. Fíjense cómo acá se nota perfectamente la tétrada de Celso, el rubor, el tumor por el edema. También esto ocurre en la boca, alrededor de las amígdalas o en las infecciones que ocurren en los dientes, en las encías, ¿no? La úlcera ocurre cuando hay mucha pérdida de sustancia, por ejemplo, esto es un epitelio plano estratificado y se ha perdido sustancia, es decir, no hay continuidad entre esto y esto. En cambio, la erosión, para nosotros un concepto para diferenciarlo, es cuando hay pérdida muy superficial, pero se conserva la membrana basal y se ha perdido el epitelio que lo recubre. Es más o menos el mismo proceso, pero este es más superficial y este es más profundo. Acá subyace fibrosis y acá no, acá hay tejido normal o se está reparando con procesos inflamatorios. Los granulomas son estructuras que se forman para contener a la noxa y en general están compuestos de un centro que tiene necrosis y en la periferia hay fibroblastos que reparan, que se parecen a las células epitelioides, por lo tanto se llaman células epitelioides y que le hacen una pared para que esto no se expanda. Y por fuera hay un proceso inflamatorio intenso y más allá hay fibrosis. El granuloma es una lesión típica que nosotros vamos a estudiar en tuberculosis, en sarcoidosis, en cuerpos extraños, en gota y en otras enfermedades. También las podemos clasificar en inespecíficas y específicas. Y inespecíficas pueden ser crónicas, tanto crónicas como agudas, donde los componentes que encontramos son siempre los mismos independientemente de la noxa que lo produzca. Es decir, nosotros cuando vemos microscópicamente la lesión no sabemos qué noxa la está produciendo, por eso es inespecífico, porque no es específica de una noxa, digamos que no es específica de una noxa en particular. En cambio, las específicas orientan a una etiología en particular. Si yo observo, por ejemplo, esta lesión, que es un granuloma, que tiene una célula gigante que se llama de tipo Langhans, que ya estudiaremos, en pulmón esto es muy orientativo a tuberculosis. Si bien el pulmón puede tener granulomas muy similares y los llamamos granulomas tuberculoides, hacemos el diagnóstico de tuberculosis únicamente si identificamos al bacilo en forma directa o por otros medios. En cambio, esto, por ejemplo, en un proceso
supurativo, cuando encontramos estas colonias de estas bacterias que tienen una particularidad, me doy cuenta que son actinomyces. Entonces esta supuración es bastante específica para este germen que se llama actinomyces y que produce actinomicosis, que ya estudiaremos. Cualquier cuerpo extraño que quede atrapado en un organismo, se genera un proceso inflamatorio crónico y se forma un granuloma lleno de células gigantes multinucleadas. Estas células gigantes se formaron mediante una unión entre macrófagos entre sí, que forman un sinsitio y que comparten sus núcleos. En este caso, por ejemplo, hay hilos de sutura. Ahí se ve un hilito, hay otro, ahí se ve otro, ahí se ve otro, ahí se ve otro. Entonces, los granulomas por hilos de sutura o por gasas que han quedado, por ejemplo, en una cirugía, son los más frecuentes por cuerpos extraños. Pero después vamos a estudiar la gota, por ejemplo, y vamos a ver que en la gota se deposita un cuerpo extraño que es un cristal de urato, y también reaccionan células gigantes alrededor de ese depósito de cristales.